Muy bien, hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo. Culminábamos con el capítulo número 4 y hablábamos de la misión en el matrimonio, cómo el Señor nos da pautas para tener un propósito, amén. No solo es vivir y estar juntos en el hogar, sino hay un propósito por el cual usted y yo tenemos esposa y esposo. Capítulo número 5, iniciamos hoy, la aceptación en el matrimonio. Romanos, capítulo 15, verso 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu santo templo, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por permitirnos poder respirar hoy, Señor, y por estar aquí delante de ti, Señor, necesitados de tu palabra cada día, totalmente dependientes de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por mi persona, Señor, que sea siempre tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Señor. Y que por medio de la palabra podamos ser, Señor, transformados cada día y que podamos practicar este bendito libro, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada una de las cosas que haces. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Capítulo número 5, la aceptación en el matrimonio. Ya hemos entendido que el matrimonio tiene una misión divina. Esa misión sencillamente es reflejar el amor de Dios. Es caminar en unidad como parejas, es cumplir el propósito eterno. Pero aquí es donde muchos matrimonios enfrentan su mayor desafío. Porque conocer la misión del matrimonio no significa automáticamente estar viviendo en la misión o estar tratando de hacer lo que Dios quiere que hagamos dentro del matrimonio. La misión del matrimonio solo puede sostenerse cuando existe ese ingrediente esencial que se llama la aceptación. No podemos cumplir el propósito de Dios con alguien a quien realmente no aceptamos como pareja. No podemos cumplir el propósito matrimonial cuando hay matrimonios que se casaron, pero en la vida diaria están tratando de cambiar caracteres a la manera humana. Y eso no refleja el amor del Señor. Eso no refleja el amor de Cristo. Cristo nos enseñó que Él nos acepta tal cual somos. Amén. Por ende, la aceptación no significa aprobar errores de ninguna manera, sino amar a la persona en su proceso, con sus debilidades y virtudes. El Señor nos aceptó para luego transformarnos. Amén. De ninguna manera nos transformó y luego nos aceptó. No, no fue así. Por eso usted cuando elige a su pareja la acepta tal cual es. Amén. Por eso dijo que sí en el altar, para después entrar en la vivencia de la misión y que el Señor pueda formar los caracteres de ambos. Pero donde no hay aceptación, porque hay muchos matrimonios donde todavía no se han aceptado tal cual son, la misión se distorsiona.
Porque en lugar de edificarse como matrimonio, se está destruyendo el matrimonio. Por eso en el capítulo anterior, cuando hablábamos de matrimonio, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos enseñó a través de diferentes personajes, o el mismo Señor Jesucristo muriendo por su iglesia. Pero realmente estamos cumpliendo la misión matrimonial. Realmente estamos aprendiendo a aceptar a nuestra pareja como Cristo nos aceptó. Es por eso el verso de Pablo: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, dice, para gloria de Dios. Ese es un versículo poderoso. Eso es algo maravilloso que va más allá de cómo el Señor nos da el ejemplo de aceptar. Porque Cristo no nos recibió cuando éramos perfectos, no, de ninguna manera, sino en medio de grandes imperfecciones, Cristo aceptó la iglesia, amén, muy imperfecta, sucia, no digna de ser alabada por Él mismo. Pero el Señor nos abrazó, nos salvó y nos está transformando hasta parecernos a Él en el gran día. Eso es aceptación. Esa es la misión que debe de reflejar un matrimonio. El matrimonio debe fortalecerse, debe aprender a recibir, debe aprender a abrazar y debe aprender a caminar junto a su pareja, por muy feo el carácter que sea. Para eso se casó. Si no, repito una vez más, no hubiera dicho que sí. Amén. La aceptación, en primer lugar, es un reflejo del amor de Cristo. Y ya lo vimos anteriormente, solo voy a mencionarlo. Cuando el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La aceptación es un reflejo del amor de Cristo. Eso nos muestra el modelo perfecto. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese amor no fue forzado. Nadie obligó a Cristo, amén. Nadie, absolutamente nadie. Ni los azotes, ni el sufrimiento. Lo que el Señor hizo por su esposa, que es la iglesia, fue un amor sacrificial. Oh, qué maravilla ver que Cristo no esperó a que la iglesia fuera perfecta para amarla. Mire, es que hay gente que no entiende y no ama la verdad, la Biblia, hermanos. Y es bien triste, ¿verdad? Ver que hay personas que no entienden esta poderosa palabra. Cómo el Señor le aceptó tal cual es. Y por medio de esa aceptación el Señor nos ama y nos está perfeccionando. Qué maravilla, hermano. Ponga su vida como ejemplo. Yo pongo mi vida como ejemplo. Cómo me aceptó el Señor. Cómo venía yo exactamente. Y cómo el amor de Dios. Pero es que eso es aceptación, amén. Eso es que el Señor me aceptó tal cual fui. Pero el Señor me dijo: te amo. Por eso te voy a transformar, te voy a cambiar. En el matrimonio muchas veces caemos en el error de decir: cuando cambie entonces lo voy a amar. Y existe esa frase: cuando cambie entonces nos vamos a casar, cuando son novios. Pero no es así, porque nunca va a cambiar con esfuerzos humanos. Es la fuerza de Dios.
Pero el modelo del Señor Jesucristo es al contrario. El Señor dice, yo amé la iglesia y ese amor es el instrumento para que la iglesia, mi esposa, que la tomé manchada, llegue un día arriba sin mancha y sin arruga. Aceptar en el matrimonio es decir, yo reconozco que no eres perfecta, esposa mía o esposo mío, pero he decidido amarte en el proceso. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Reconocer, aceptar. Esa es la aceptación, un reflejo del amor de Cristo. Pero ¿cómo podemos llegar a aceptar a nuestra pareja? Y apliquemos cómo podemos llegar a aceptar a nuestro hermano en Cristo. Porque eso funciona para todo. Eso funciona para cómo aceptar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos. Bueno, hay una manera y es la esencial, es imitando a Cristo. No imitando a ningún hombre, sino a Cristo. Mire, vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice su palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es en olor fragante. Pablo empieza diciendo sed, un imperativo, o sea, un mandato, hermano. No es procuren hacerlo en algún futuro. Pablo no dice piénsenlo, ustedes deben de hacerlo. No, es sed imitadores. Toda persona que es creyente en el Señor verdadero debe de imitar al Señor Jesucristo en todas las posturas, o al menos romperse el alma e intentarlo. Era un mandato, no una sugerencia, sed. Eso indica una decisión, hermanos, en su vida y en la mía. O somos imitadores del Señor o no somos nada. Pablo dice sed. Es una decisión que marca la vida de su matrimonio. Porque en cuanto usted imite al Señor, entonces usted va a amar a su pareja como Cristo amó a la iglesia. Y no es una emoción momentánea. En el matrimonio realmente debe de salir de nuestra boca, he decidido amarte tal cual eres. Sed pues, dice Pablo. En los capítulos anteriores, Pablo, hermanos, está hablando de perdón. Pablo está hablando de unidad. Y Pablo está hablando de carácter. Léalo en su hogar. Efesios, capítulo 1, 2, 3 y 4. Pablo habla de eso. No podemos vivir Efesios 5, que habla del matrimonio, sin practicar primero Efesios 4. O sea, quiero que me comprendan, ¿eh? No podemos vivir la Biblia en pocas palabras o el matrimonio y decir, el capítulo 1 al 4 yo no lo cumplo, el 5 sí. Eso no es posible. Pablo requiere que al capítulo 5, que es matrimonial, lleguemos ya destinados y con poder absoluto, como el Señor nos ha mandado a perdonar. Amén. En primer lugar. Luego dice a poder trabajar unánimes en matrimonio con amor. Y luego, como mirábamos en la misión, que el esposo y la esposa deben de tener un carácter inquebrantable. Entonces pueden llegar al capítulo 5 y ahí sí pueden imitar al Señor. Pero no podemos fingir que imitamos al Señor y no tenemos amor, no tenemos comunión, no tenemos perdón, no tenemos un carácter que refleja al Señor.
imitadores, dice Pablo. Esta palabra me encanta, hermano. Imitar al Señor, o la palabra griega para ello, no es parecerse un poco. Es reflejar completamente el ejemplo del Señor. No es decir, yo soy como el Señor Jesucristo, que me escupieron y no respondí, pero al final no obedece al Señor. No es eso. Imitar a Dios es parecerse en lo absoluto, o al menos intentarlo. Que se ve en sus frutos que realmente quiere imitar al Señor. Amén. Usted se casó para no imitar a su pareja. Usted se casó para imitar al Señor. Y por medio de esa imitación usted tratará a su cónyuge. ¿Ha entendido eso? Eso es poder, hermano. Eso es poder. Porque Dios, imitadores de Dios, dice, no de ningún hombre. Dios es el estándar. Dios es el estándar. No es el micrófono, hermano. Ya lo apagué y siempre se escucha. Imitar a Dios requiere que entendamos el carácter definitivo del Señor. El matrimonio, hermanos, no se guía por lo que uno siente, sino por cómo Dios nos ama. Pero me llama la atención que en ese mismo verso dice, imitadores de Dios como hijos amados. Para que usted imite al Señor, debe de tener una identidad. O para que nuestro matrimonio tenga la imitación perfecta y la aceptación de Cristo, debemos de tener una identidad de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso el yugo desigual no aplica. Porque más de alguno no tiene la identidad de Dios y por ende no puede imitar a Dios. Y hay una traba ahí, hermano. Porque un hijo de Dios refleja la naturaleza de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, el matrimonio debe de reflejar el carácter de Cristo en la relación. Amén. Sí, así debe de ser. Como hijos amados, primero fuimos amados por el Señor. Luego podemos amar a nuestro cónyuge. La aceptación, hermanos, nace de haber sido aceptados por Dios. Usted quiere aceptar a su esposa y esposo tal cual es. Métase en su mente que el Señor le aceptó tal cual es. No podemos aceptar a nuestra pareja si no hemos entendido que ya fuimos aceptados por Dios. Y eso es algo que la gente no sabe, pero que usted tiene la oportunidad de saberlo conmigo hoy. Que cuando entendemos el amor de Dios en lo más profundo, sabemos de qué manera podemos amar. Y no solo significa imitar, sino dice, y andad en amor. Como dice Efesios, andar en amor es un estilo de vida continuo en su hogar. Todos los días debe de imitar al Señor. Si un día no imitamos al Señor como pareja, habrán discusiones, habrán problemas, no va a haber aceptación y entonces va a venir la culpa, porque no lo ha aceptado todavía. Pero el Señor nos dice, anden en amor, por favor.
Yo les di el privilegio de tener un hogar. Imítenme. Acéptense cuál es. En amor, una decisión, hermanos, un sacrificio, un compromiso. No depende del comportamiento de su cónyuge, depende de cuán grande es el amor de Dios en su vida. Mientras más amor sienta del Señor, más amor usted dará a su cónyuge. Amén. Pero si siente que Dios no le da amor, entonces usted no dará amor a su pareja. Cristo es el modelo perfecto. No hay excusas. Hay un gran ejemplo y ese es Cristo. En el matrimonio nunca cometamos el error de decir, es que él y ella nunca van a cambiar. Porque Cristo nos enseñó que Él nos aceptó, que Él nos amó cuando nosotros pensábamos, nunca voy a cambiar. Y aquí estamos, por su amor. El amor cambia, hermanos, pero el amor de Dios, no el amor de interés, no el amor de emoción. El Señor nos amó tiempo pasado, nos demostró su amor. No solo fueron palabras, hermano, fueron hechos. Desde antes Él ya había dicho que iba a amarnos e iba a morir por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Hubo una sustitución, hermanos. Cuando usted y yo deberíamos de haber ido al Calvario, Él por amor tomó nuestro lugar y nos demostró que el amor verdadero fue en la cruz. Y cuando entendemos eso, entonces nosotros decimos, mi pareja no lo merece, pero la amo porque el Señor me amó. Y dejemos de pensar qué recibo yo. Cierta pareja me dijo hace poco, hermano, si yo amo tanto en mi hogar, ¿qué obtengo? ¿Qué tengo que dar para recibir, hermano? Yo quiero dar mucho, pero no recibo. No es lo que vamos a recibir, hermano. Es lo que vamos a dar. Allí mismo en Efesios dice algo maravilloso, hermanos, en ese verso. Dice su palabra que Él se entregó a sí mismo por nosotros, note, como ofrenda. Algo que se presenta a Dios. Algo que tiene valor. Algo que tiene un propósito. La forma de amar a su pareja es una ofrenda para Dios. ¿Sabía eso? La forma en que usted le hable a su pareja, en que usted ame a su pareja, es una ofrenda a Dios. Y no solo una ofrenda, sino sacrificio que implica dolor. En el matrimonio hay dolor, hay renuncia al yo, amén. Ya lo enseñé. Ahora no es usted mismo, es una sola carne. Tiene que renunciar de una vez por todas para poder aprender a aceptar en el matrimonio. Amar en el matrimonio, hermanos, cuesta. Pero cuando usted ama de verdad, como Cristo ha mandado, entonces usted tendrá un matrimonio frondoso y lleno de frutos. A pesar de que hayan cicatrices, sí van a haber dolor, llanto, va a haber mucho de eso. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que el matrimonio no se va a sostener por su fuerza, sino por la mano de Dios. Amén.
Y por eso usted ha durado 20, 30, 40, 50 años. Porque la mano del Señor siempre ha estado ahí y su matrimonio es una ofrenda para Dios. Pero porque usted aceptó a su cónyuge tal cual es. Y eso es como un olor fragante, maravilloso. Cuando aceptamos, cuando perdonamos y cuando amamos correctamente, el matrimonio se vuelve agradable delante de Dios. Por eso jamás, hermanos, voy a sacar de mi mente ese verso de Pablo. ¿Quieren entender el matrimonio? Esto lo digo respecto a Cristo. Es todo. Ese es el centro, hermanos, el Señor. Usted puede poner un montón de parejas bíblicas, Sara y Abraham, y muchas más que hemos enseñado acá. Pero si ustedes ven, el centro siempre fue Dios, no ningún hombre. Siempre fue Dios, siempre fue entender lo que realmente significa el matrimonio. La aceptación en el matrimonio, hermanos, no nace del esfuerzo humano, sino de imitar al Señor en un amor sacrificial de Cristo. Porque Cristo no le amó porque era perfecto. Le amó para transformarlo. Y así debe ser el amor en el matrimonio. Y los matrimonios de acá, de antaño, me van a decir, sí, hermano, es así. ¿Cuánto han cambiado ambos? En los 40 años de casado, ¿cuánto han cambiado por misericordia del Señor? ¿Cuánto han permanecido? Porque han entendido que el proceso duele, pero es necesario. Han entendido que cuando lleguemos delante del Señor, y lo vimos la vez pasada, y Dios tenga el matrimonio enfrente, dirá, oh, qué matrimonio tan agradable. Cada día se ayudaban mutuamente a crecer en la obra del Señor. Esa es la misión, hermano, del matrimonio. No es tener 20 hijos. Es llegar al conocimiento pleno de la verdad. Es que los dos jalen para el mismo lado en la lectura bíblica, amén. Eso es un matrimonio del Señor. Aceptar en el matrimonio no es aprobar el pecado, hermanos. Es amar con un propósito. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 2. Miren lo que dice en esta hermosa enseñanza del Señor con una mujer. Dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. El Señor, hermanos, compartía la verdad, y él expulsaba sus mensajes maravillosos para las personas que de verdad tenían hambre de él. Él predicaba su palabra en el templo, y dice que todo el pueblo venía a él, y él les enseñaba. Pero habían ciertas personas acusadoras, como los escribas y fariseos, y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, noten, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, le dice, ¿qué dices? Los escribas habían traído a una mujer delante del Señor que era culpable. Porque la religión así es, hermano. La religión va a usar el pecado para avergonzar. Y me encanta esta historia porque nos muestra cómo el Señor aceptó la persona, pero no el pecado, amén. Cómo el Señor aceptó a esta persona adúltera, pero de ninguna manera Él aceptó el pecado.
Esto es clave para no confundir el mensaje. Cristo acepta al pecador como nos aceptó a nosotros, pero no acepta el pecado. Y por medio de esa aceptación lo transforma. Y el Señor nos enseña en medio de esta historia de que existen ciertos esposos y ciertas esposas que van a usar la religión para avergonzar y van a traer a su pareja y la ponen en medio para exponerla delante del Señor. Ya lo hemos visto, hermano. Cómo hay un conflicto matrimonial y empieza, te traigo porque ella es la de la culpa, delante del Señor o delante de la congregación. No sé si ustedes han tenido algún caso así. En la pentecostal es normal eso, hermano. Hay conferencias matrimoniales y se levanta el líder y dice: el matrimonio que tenga problemas pase enfrente. Siempre son de 2 a 3. Expongan su problema. Y son como los escribas y fariseos. Y dicen: esta mujer ya no la soporto. Tal cual hizo. En pocas palabras, apedréenla. Y no es eso. Eso no es aceptación, hermano. Eso no es aceptación. El Señor realmente me impresiona su actitud, que es lo que queremos mostrar a los matrimonios, la actitud del Señor en medio de esta acusación. Porque estas personas malas acusaron a la mujer resaltando su pecado delante de Jesús. Y le señalaban el error con intención de condenar, amén. Se fueron directo al error, pero nunca quisieron restaurarle. Y usaron la ley para presionar al Señor y ponerlo en una trampa. Ellos manipularon la verdad. No sé si usted lo sabía, pero en esa manipulación que hubo ahí, porque aparte de exponer un pecado y querer ponerlo en mal, hermanos, eran mentirosos. Ellos le dijeron: la ley nos manda que la apedreemos, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que el Levítico dice que ambos eran apedreados? Por si no lo ha leído, hoy lo aprendió conmigo. No solo era la mujer, era el hombre también. Pero ellos, queriendo esconder su pecado, quisieron avergonzar a la mujer. Y eso se llama legalismo y muchas veces entra en el matrimonio. Porque el matrimonio siempre ha sido eso. Un campo donde vamos a transformarnos mutuamente, amén. No exponernos delante de las personas ni delante del Señor. ¿Qué usted debe de exponer al Señor de su matrimonio? No es que va a orar, hermanos. En pocas palabras le estoy diciendo que no vaya a orar al Señor y le diga: Padre, por favor, esta mujer me está matando. O me la quitas o no sé qué va a pasar. Porque hay oraciones así. O me la quitas o te la mando. Y hay oraciones así, hermano. Ya he tenido matrimonios que me han preguntado. Ese es legalismo. Siempre, el legalismo siempre es selectivo. Juzga a unos y excusa a otros. En pocas palabras, ella tiene la culpa, yo no, Señor. Yo estoy haciendo bien mi trabajo. Yo trabajo 24 horas al día. Ella pasa en el hogar, pero nada más no hace nada. Y empiezan los problemas, porque no se han aceptado todavía. Miren, en pocas palabras, no está el amor del Señor ahí. Porque el Señor nunca dijo: esta iglesia perversa. Nunca le dijo al Dios Padre: la esposa que me estás dando está sucia. Yo no quiero una esposa así, quiero que me des algo perfecto. No, Él no dijo eso, Él la aceptó tal cual es.
Él la amó y la transformó. Y por eso es que estamos aquí, hermano. Por el amor de Él. Y estos hombres seguían tentando al Señor, pero de pronto Jesús, dice, se inclinó desde el suelo, en el verso 6, y como ellos insistían en preguntarle, el Señor se enderezó y se cansó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Las personas que acusaban no buscaban justicia, sino provocar al mismo Dios. Como muchos matrimonios culpan a Dios: Señor, no era lo que yo pedía, ¿por qué me la diste? ¿O por qué me lo diste? Y culpan al Señor cuando no tiene la culpa, amén. ¿Sí? Somos tan miserables que culpamos al Señor por algo que Él no se metió en ninguna manera. Pero Dios, con una respuesta con sabiduría, como una persona sabia que sabe cuándo callar a alguien, primero confronta la hipocresía y le dice: bueno, yo sé que estás juzgando, pero ¿qué hay de ti? ¿Por qué juzgas? ¿Y tú? Yo sé que ella es adúltera, está bien. Y en la ley se debe de castigar, está bien. Pero ¿y ustedes? ¿Qué ganan con juzgar? ¿Ya se examinaron? Todos somos pecadores, amén. Todos, hermanos. Hay que cambiar el enfoque. En vez de juzgar a nuestra pareja, hay que examinarnos a nosotros mismos. E inclinándose de nuevo, el Señor siguió escribiendo en la tierra algo secreto y profundo que solo Él sabe. No vaya a creer a alguien que le diga que escribió algo. Es mentiroso. Pero ellos, al oír esto, en el verso 9, mire, acusados por su conciencia, oiga eso, hermano. Cómo el Señor ataca la conciencia. En el matrimonio también está atacando la conciencia. Como Amnón cuando violó a aquella joven, amén. Sí, hermano. Eso es bien delicado. Cómo el Señor realmente nos ama, nos acepta y nos transforma. Eso es poder, hermano. Qué maravilla que ninguno quiso tirar la piedra. Y enderezándose Jesús, y no vio a nadie, sino a la mujer sola, le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces el verso clave, el cual quiero que entendamos, es: dijo el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿cómo podemos ver esta historia en la aceptación del Señor? Hay un peligro grande, como los escribas expusieron a la adúltera, y como en el matrimonio el peligro de exponer al cónyuge en vez de restaurarlo, amén. Lo que quiero que entendamos es que en el matrimonio no debemos de actuar como los escribas y fariseos, no. Debemos de restaurar en el hogar mismo, amén. Entre ustedes dos y el Señor. Nadie más debe de saber sus problemas matrimoniales. ¿Sabe por qué? Porque más de algún escriba y fariseo van a exponer su matrimonio. Y será vergüenza. ¿Sí o no? Sí, hermano. ¿Quiere que su matrimonio sea mal hablado en la iglesia? Cuéntele su vida a fariseos. Porque hoy en día es difícil ser líder, hermano. Callar lo que le cuentan, amén. Siempre hay alguien que destruye el liderazgo del Señor y anda hablando por los alrededores, sin ni siquiera, hermano, restaurar, simplemente exponer. Cuando en el matrimonio se sacan los errores de la pareja para humillarlo, eso es desastroso. Cuando
usan algún tipo de pasado que les dañó como una arma letal en las discusiones matrimoniales, eso es desastroso, hermano. O cuando lo pone en evidencia frente a otros, ese es un desastre, eso rompe la confianza, eso rompe la aceptación del Señor. El amor bíblico, hermano, no expone para destruir, sino que confronta para sanar el matrimonio, amén. Pero el Señor nos enseña a pausar antes de reaccionar, amén. El Señor Jesús nos va a enseñar eso, que antes de responder debemos de reflexionar. Él estaba tranquilo escribiendo en el suelo, a pesar de que esos hipócritas le estaban hablando y él estaba relajado. Por eso no siga consejo de las personas, porque hoy los consejos en un conflicto matrimonial le van a decir: quítale la casa, ganarle el juicio a los hijos. Y qué tristeza, hermano, eso. Cuando necesitamos restauración, amén. Y si el matrimonio está en las últimas, es cuando más necesita el amor del Señor. No reaccionemos con impulsos en el matrimonio. No convirtamos un problemita en una guerra grande, hermanos. Jamás, eso no debe de ser así. Mire, muchas crisis matrimoniales no nacen del problema, sino de la forma en que usted reacciona a él, sino de la forma en que usted mira ese problema, sino de la forma en que el orgullo se mete. Ya no hay aceptación, ya no quiere aceptarle cuál era, pero el día en el altar dijo que sí. El día de la luna de miel sí la aceptó, amén. Y después, no es fácil, hermano. La clave de la aceptación, hermanos, es que un hogar esté sin pecado. ¿Sabía eso? Cuando el Señor estaba diciendo eso, cuando el Señor dijo: ¿acaso ustedes quieren apedrearle sabiendo cómo están ustedes? ¿En serio quieren apedrearle?, dijo el Señor. Dios nos enseña a tener un corazón humilde. Antes de que usted juzgue a su esposa o esposo, pregúntese: ¿yo nunca he fallado? Pregúntese: ¿no necesito también misericordia del Señor? O dígale: ¿estoy siendo justo o solo estoy hiriendo a mi cónyuge? ¿Quiere entender cómo aceptar a su pareja? Levántese un día de mañana y dígale al Señor: yo necesito tu misericordia, Señor. Su esposa necesita su misericordia. Su esposo necesita su misericordia, hermano. En el matrimonio, quien aprende a no lanzar piedras, va a aprender a construir un puente gigante, hermano, para llegar al Señor. La aceptación en el matrimonio. No es fácil aceptar a su pareja, ¿me? Y eso que no me he metido en caracteres, hermano. Yo sé que ustedes entienden eso. Cuán difícil es aceptar en el yugo desigual. Nunca he querido hablar mucho de eso, porque quiero que entendamos que lo cristiano es lo mejor, amén. Que estar en la obra es lo mejor, pero miren esos yugos desiguales, hermano. Qué difícil es aceptarse. Qué difícil la decisión que tomó tal persona de casarse con un yugo desigual, que no ama al Señor. Y por medio de ese amor que no existe, viene el divorcio. Y culpan a Dios. Por eso estamos aquí, hablando del significado del matrimonio y cómo debemos de entenderlo, siempre mirando a Cristo como el gran ejemplo.
y la digna persona de imitarlo. Amén. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla, hermano. Mire a su cónyuge. Mírele a los ojos y dígale realmente: quiero amarte como Cristo amó a la iglesia. Dígaselo, hermano y hermana. Dígaselo. Es necesario aceptarse tal cual somos. Es necesario, hermano, para que su matrimonio dure. No importa cómo es su pareja, no importa, hermanos. Usted le aceptó, usted dijo que sí. Usted hizo un pacto matrimonial con Dios, no con ningún hombre. No importa que diga el fariseo o el escriba, hermano. No le pare bola en los comentarios. Ame a su cónyuge, porque es un mandato del Señor. Amén. Ame a su pareja tal cual es. Me encanta las parejas que se aceptan tal cual son, hermano. Cuando la mujer es loca y le gusta gritar, y así la aceptó, la deja vivir como ella quiere. ¿Sí o no? O la anda callando en la calle. Cállate, hombre, que da pena, no grites. Acéptala tal cual es, hermano. Esa es su pareja. Si a su esposo le gusta hacer cualquier cosa, trabajar, déjelo, acéptelo tal cual es. Si su esposa quiere leer la Biblia, acéptelo, hermano y hermana. Estamos en el Señor, amén. Que no le moleste cuando las cosas vienen del Señor, amén. Que tú solo en la iglesia pasas. No hagamos eso, hermanos. Aceptemos esa es la misión, crecer juntos en la iglesia, amén. Esa es la única misión del matrimonio, hermano. Que usted se parezca más a Cristo y que yo me parezca más al Señor. Que ese matrimonio que usted tiene, que ya tiene frutos, que son sus hijos, y que el amor que usted refleja del Señor, ellos van a aprender y ellos sabrán en ese matrimonio de mis papás si hay amor. Pero si no hay amor, algo va a estar mal ahí. Una vez más, Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, tal cual fuimos, para gloria de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más, Señor, en tu casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos, por las personas también, Señor, que están enfermas, que quisieran estar aquí y no pueden, Señor. Bendígalas enormemente, que su mano poderosa puede estar en ellos y que el día de mañana puedan estar aquí, Padre. Gracias, Señor, porque en la iglesia hay varios matrimonios, Padre. Gracias porque tú nos has bendecido con ellos, Señor. Pero te pido enormemente de corazón, Señor, que tú puedas poner tu mano poderosa sobre ellos, que puedan reflejar ese amor, Señor, que eres tú, Padre. Que puedan ser esos matrimonios maravillosos, donde tengan un buen testimonio, Señor. Y no donde tengan que acusarle a aquellas personas que se parecen mucho a los escribas y fariseos, Señor. Pero tú nos has enseñado, Padre, a aprender, a entender, Señor, y a intentar cada día amar a nuestro cónyuge como tú amaste la iglesia, Padre. Gracias por esa enorme palabra, Señor, ese enorme versículo, Padre, que muchos matrimonios no entienden, Señor. Pero nosotros que lo entendemos, te damos las gracias, Padre, porque todavía no hemos sido consumidos y tú nos aceptaste tal cual fuimos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por aceptarnos y gracias porque un día seremos tal cual tú eres, Padre. Bendiga la iglesia, despídenos en paz, Señor, a nuestros hogares. Todo esto, Señor, y lo demás, lo que resta, lo dejamos en tus manos de amor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.